Primer libro de Samuel, capítulo número 4. Vamos a leer los versículos 1. Esta es una lectura un poquito extensa, pero hemos venido haciendo un estudio de lo que está sucediendo en Israel en la época en la transición entre los jueces, el periodo de los jueces y el periodo de los reyes. Primer libro de Samuel, capítulo número 4, verso número 1. ¿Ya tienen su Biblia? ¿Alguien necesita una Biblia? ¿Alguien no ha traído Biblia? Con mucho gusto le prestamos una Biblia. Todos trajeron Biblia. Bueno, qué bien. Ahora la portamos hasta en el celular, ¿verdad? ¿Listos en sus marcas? Es una lectura un poquito extensa, pero la vamos a hacer para enfocarnos todos en el tema que se ha venido tratando. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 4, verso número 1. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Excelente. Con mucha atención, sin comernos los signos de puntuación. Los filisteos capturan el arca. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-ezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla,
he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Amén. Hasta ahí nomás. Padre, hemos leído tu palabra. Padre, nos disponemos para meditar en ella. Padre, háblanos. Queremos oír la voz de tu Santo Espíritu, no la voz de hombre, no la voz de nuestras conciencias o nuestros corazones, sino tu voz. Padre, que al término de este tiempo podamos sentir y experimentar que nuestras vidas han sido cambiadas, transformadas, tocadas por tu poder, Señor. Háblanos, unge nuestros labios, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, para hablar, para oír, para poner en práctica, Señor. Rey amado Jesús, tú estás con nosotros, tú estás presente, Señor, conforme a tu promesa. Y asimismo, háblanos y enséñanos. Te lo rogamos, Dios. En el precioso nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Le he puesto un título a esta palabra: el arca no es un amuleto de la buena suerte. Hace ya 4 domingos estamos hablando, hemos estado estudiando el libro de Samuel. Este libro lleva el nombre de el último de los jueces, el último de los en el periodo de los jueces en Israel, y es la transición hacia la monarquía, el reinado, como para ubicarnos un poquito históricamente. Estaba el tabernáculo de reunión, estaba el sitio donde se celebraba el sistema de culto, sacrificio, de ofrendas a Dios. Quien oficiaba era un sacerdote llamado Elí, del cual ya hemos hablado y vamos a hablar algunas cositas. Tenía 2 hijos, se llamaban Ofni y Finés, los cuales eran terriblemente malos, perversos. No exagero si digo que eran unos depravados, eran terribles los hijos de él. Y este señor Elí, el sacerdote, no hacía nada. Por eso entonces Dios decide traer un nuevo sacerdote que se llama Samuel. Y hace 8 días hablábamos un poco de Samuel y el llamado de Dios para Samuel. Cuando él, siendo muy jovencito, él empieza a servir al Señor en el templo. El lugar donde Samuel vive y reside es cerca de donde estaba el arca. El arca era el elemento más sagrado que había en el templo, puesto que significaba la presencia misma de Dios. Entonces he puesto el título: el arca no es un amuleto de la buena suerte. Recordemos que históricamente este periodo de Israel fue de muchas tinieblas espirituales. Aunque había un sacerdote, habían unos ayudantes del sacerdocio, había la práctica de los sacrificios. Sin embargo, Israel vivía un periodo de mucho oscurantismo espiritual, puesto que el sacerdote había dejado de hacer su labor. Recordemos que el sacerdocio encabezado por este varón y sus hijos fue un completo desastre, porque Elí, que tenía toda la autoridad, no hacía nada, y sus hijos pues actuaban de una manera inmoral. Nos dice que se acostaban con las mujeres que cuidaban allí en el templo, nos dice que tomaban las ofrendas y las hollaban, las pisoteaban,
Dios estaba indignado y Dios da una palabra profética a través del nuevo sacerdote Samuel, diciendo que los dos hijos de Elí morirían el mismo día, diciendo que Dios traería juicio sobre la casa de Elí, y fue algo terrible. El sacerdote debería ser lámpara. Yo estoy convencido que nosotros que tenemos el evangelio, la luz, la verdad de Dios, debemos ser lámpara donde estemos. Amén. En nuestro hogar, los varones, las hermanas, cabezas de familia, los hijos que tienen ese liderazgo deben ser ese tipo de lámparas espirituales, guiando y conduciendo la familia. Aquí en la iglesia, pues por supuesto están los pastores, los predicadores. Somos llamados a hacer eso, luz en medio de las tinieblas. En primer lugar, resalto que Israel fue vencido. Los versículos 1 y 2 nos dicen que en aquel tiempo salió Israel y tuvo batalla contra los filisteos. Nos dice que ellos estaban en un lugar, este título de Eben Ezer fue asignado por Samuel, pero tiempo después. El escritor dice pues que el lugar de la batalla había sido Eben Ezer, nos ubica geográficamente también. ¿Y qué había pasado? A pesar de que ellos, escúcheme, a pesar de que Israel tenía el arca, pero ellos se habían olvidado de Dios. Es posible que usted y yo tengamos Biblias en la casa, es posible que tengamos himnarios, corarios, es posible que tengamos hasta libros cristianos, pero nos hayamos olvidado de Dios. Hayamos echado a Dios en el baúl de los recuerdos y ni más, no volvimos a acordarnos de Él. Y los israelitas hicieron algo peor. No solamente se olvidaron de Dios, sino que se fueron en pos de los ídolos. Dejaron al Señor. La Biblia dice en el libro del profeta que dejaron a Dios fuente de agua viva y se cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Hermanos, tenemos que tener cuidado nosotros, que nos olvidemos del Señor, que dejemos a Dios a un lado y nos vayamos en pos de tantas cosas que hoy nos ofrece el mundo, el dinero, la fama, aún hasta lo que es el culto al ser humano. Nunca olvidarnos de Dios. Israel tuvo ese problema, se olvidó de Dios, y un día los filisteos, los eternos enemigos de Israel, vinieron a hacer guerra contra Israel. Cuando Israel se olvidaba de Dios, cuando Israel le daba la espalda a Dios y se iba en pos de los ídolos, Dios tomaba acciones bastante drásticas y severas, y era que los entregaba en las manos de los enemigos, y los enemigos mediáticos de ellos eran los filisteos. Es un terrible pecado, es un gravísimo pecado abandonar al Señor, y es todavía peor ir en pos de los ídolos. Nos dice la palabra que Israel salió a la batalla contra los filisteos, pero en todo lo que leí no encontré por ninguna parte que Israel haya consultado a Dios. Sí vemos, por ejemplo, al rey David, cuando él tenía que salir y enfrentar a sus enemigos, él le preguntaba a Dios, le decía: Señor, ¿saldré? ¿Pelearé contra los enemigos? ¿Los venceré? ¿Los entregarás en mis manos? Y Dios le decía: sal o no salgas, o espera, o haz esto, o haz aquello. Pero aquí, pues, ni el sacerdote, ni sus hijos, ni ninguno consultó a Dios. Salgo a la batalla, hermanos, y aquí encontramos lecciones para nuestra vida, porque muchas veces hacemos cosas que no le consultamos al Señor. Muchas veces hacemos cosas que no son la voluntad de Dios. Empezamos a movernos, pero sin saber si eso es lo que Dios quiere o no.
Yo me hacía la pregunta, ¿por qué no le consultamos al Señor? ¿Por qué no le consultamos a Dios? Encontré algunas respuestas. A veces nos da pereza. Vamos a hacer un negocio, vamos a hacer un viaje, vamos a hacer una salida. Pasa por nuestra mente la posibilidad de orar, de preguntarle a Dios, pero nos da pereza. Ay, hagámosle. Eso confiando en Dios, ¿sí? Nos va a ir bien. Y se van, pero no le preguntan a Dios, no le preguntamos al Señor, Dios, esto es lo que tú quieres para nosotros, esto es lo que tú quieres para mi vida. Otras veces no le preguntamos a Dios porque creemos que nuestra decisión es la correcta. Yo conozco, puedo dar ejemplos de decisiones muy mal tomadas, no solamente en mi vida, en la vida de otros, y lamentablemente decisiones que trascienden para siempre. Se van a un viaje que no deberían haber hecho y por allá pasaron cosas terribles. Hicieron una sociedad, formaron un negocio con alguien y en ese negocio salieron perdidos, robados, defraudados, pero no le preguntaron al Señor. Empiezan a hacer actividades, labores, compras que no era la voluntad de Dios. Hasta uniones, matrimonios, no era la voluntad de Dios. Y creemos nosotros que eso era lo que Dios quería. Eso pensamos nosotros. Ponemos nuestro sentir en el Señor, pero no le consultamos a Él. ¿Por qué más no le consulta a la gente? Por el afán. Nos llenamos de afán. Decimos, uy, no, pero es que no hay tiempo, no tengo tiempo. No, Señor, haga un alto en el camino, pregúntele a Dios. La Biblia dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El único que conoce el futuro es Dios. Y solo Dios sabe si conviene o no, si vale la pena o no. Solamente el Señor. Entonces nos ahorraríamos esfuerzo, lágrimas, dinero, tiempo, salud, si le preguntáramos a Dios. ¿Por qué más no le preguntamos a Dios? Por temor a que Dios nos diga no. Sabemos que Dios ya nos va a decir no, esa no es mi voluntad. Entonces metemos la cabeza y después obligamos a Dios a que bendiga lo que nosotros hicimos. Empezamos a llorar, empezamos a lamentarnos, a flagelarnos. No era la voluntad de Dios. ¿Cómo queremos que Dios bendiga algo que no era la voluntad de Dios? Yo me he estado haciendo mucho esa pregunta estos últimos días. Metemos a Dios a las malas en algo que no era la voluntad del Señor. Y Señor, me tienes que bendecir porque me tienes que, pero ¿por qué no le preguntamos primero? Y descansamos en Dios. Si no es la buena voluntad del Señor, pues tranquilos. Israel fue vencido. Lo dice el versículo 2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose, es decir que el combate se volvió más largo de lo que debería ser, más complicado de lo que debería ser. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Imagínense ustedes, 4,000 hombres heridos, caídos en combate. Que se hubiera podido evitar todo ese derramamiento de sangre si ellos le hubieran preguntado al Señor. Hermanos, no esperemos que nos vaya bien cuando no le hemos rogado al Señor su favor, su compañía, su respaldo, su ayuda. ¿Qué tanto toma hacer una oración? ¿Qué tanto toma elevar nuestra voz al Señor?
leemos el Salmo 21, lo recitamos de memoria: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Pero no tomamos el tiempo para levantar nuestra mirada al Señor y pedir su ayuda. En segundo lugar, el arca no era garantía de victoria. Los versículos 3 y 4 que leímos nos dice que ellos piden traer el arca del pacto, y dice la última parte del versículo 3: para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y entonces enviaron por ella y trajeron el arca del pacto. En segundo lugar, el arca no es garantía de victoria. Los filisteos fueron la piedra en el zapato de los judíos, fueron sus eternos rivales. Ayer estuve leyendo, consultando un poco, y hay quienes dicen que el actual problema que se está viviendo ahora mismo allá en Israel, en Palestina, eso que llaman la Franja de Gaza, que es al borde del Mediterráneo, la unión allá entre lo que es Asia y África, donde está Israel, está ocupada por un grupo de palestinos que ellos reclaman esa tierra. Es el mismo sector que en aquel entonces ocupaban estos filisteos. Algunos dicen son los mismos y otros dicen, la mayoría dicen no son los mismos. Ya son otras mezclas, otros pueblos, pero el problema sigue siendo el mismo. Como quiera que sea, ahí hay unos enemigos de Israel que los siguen atacando, siguen haciendo túneles, los siguen no solamente amenazando, amedrentando, sino también bombardeando. Israel anda, como decimos nosotros, con los pelos de punta a la expectativa, porque en cualquier momento, sin respetar hora, día, fecha, nada, los palestinos se vienen contra Israel, los atacan, los bombardean. Y lo mismo pasaba en ese entonces. Los filisteos eran la piedrita en el zapato, los eternos rivales. Dios le advirtió a Israel que si Israel se apartaba de Dios, si dejaba al Señor, Él los entregaría en manos de los filisteos, de los enemigos. Yo me hacía una pregunta: ¿hay algún filisteo, una filistea en su vida? ¿Alguien que viene y le causa problemas, dolores? Puede ser una persona, puede ser un familiar, pero puede ser también una enfermedad, un compañero de trabajo. ¿Será que hay filisteos? Cuando nos apartamos de Dios, entonces empieza algo a atormentarnos, empieza algo a hacernos padecer, sufrir. ¿Será que lo hay? La orden de Dios contra los filisteos era haberlos acabado. En la época de la conquista, ellos tenían que acabar a los filisteos, pero no los acabaron, los dejaron, les perdonaron la vida. Hay pecados que nosotros les hemos perdonado la vida y los dejamos allí. Y de cuando en cuando ese pecado viene, nos toma, nos hace caer, rompe la comunión con Dios, rompe la relación con Dios. Después estamos de rodillas, llorando, diciéndole: Señor, perdóname, 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 Señor. Son filisteos. Y yo me hago esa pregunta: ¿hay filisteos en nuestra vida? ¿En el hogar? ¿En nuestra relación de pareja? ¿En nuestra comunión con Dios? ¿Hay filisteos? ¿Por qué no los sacamos? ¿Por qué no los destruimos? ¿Por qué no los echamos fuera de una vez? Israel los tenía allí, consentía su presencia. Puede ser un vicio, un pecado oculto, puede ser el orgullo, puede ser la soberbia, pueden ser muchas cosas. Dejamos esos filisteos, les perdonamos la vida,
y de cuando en cuando vienen y nos atormentan. Estuve leyendo y estuve estudiando. Los filisteos fueron hijos de Cam. Ustedes recuerdan que Noé tuvo ¿cuántos hijos? Sem, Cam y Jafet. Resulta que los filisteos eran hijos de Cam. Nos dice que Cam engendró a Misraín. Misraín engendró a Casluhim. Eso está en Génesis capítulo 10. Y Casluhim engendró a los filisteos. De ahí vienen los filisteos. Eran descendientes de Cam. Eran casi que de la familia. Y eso a mí me llama la atención, porque a veces los más cercanos son los que más daño nos hacen, los que más nos afectan. Pero volviendo al tema de el arca, hermanos, dicen los israelitas: traigamos el arca de Dios. Era un cofre un poco más ancho que este púlpito, más larguito. Era un cofre como el que a veces nos muestran en la televisión, los cazadores del arca perdida. Y ellos pensaron que al traer el cofre que representaba la presencia de Dios, ellos iban a ser victoriosos, vencedores en la batalla contra los filisteos. Pero resulta, mis queridos hermanos, el ser humano siempre ha querido manipular a Dios. El ser humano quiere usar a Dios como un elemento de la buena suerte. Anoche me puse a mirar un partido de microfútbol que estaban presentando después que terminé mis apuntes, mis notas, mi estudio. Entonces me puse a mirar y vi cuando los jugadores entraban a la cancha y hacen lo que hacen la mayoría de los jugadores en el mundo: se echan lo que llaman la bendición. Ese es el amuleto, ¿sí? Ese es el amuleto de la buena suerte para muchos. Algunos sacan su estampita, le dan un beso, vuelven y la guardan de la billetera, la ponen allá en el espejo, en el carro, la tienen allá en la casa. Y algunos creen que Dios es lo mismo, que Dios es manipulable. No, mis queridos hermanos, Dios no es un amuleto, tampoco lo son las cosas sagradas, ¿sí? Que voy a presentar una entrevista de trabajo, voy a presentar un examen, una prueba de admisión a la universidad, entonces me guardo la Biblia, me la llevo porque ella me da buena suerte. No, hermanos, no, eso se llama fetichería. Asignar a las cosas sagradas, a elementos sagrados, a elementos del culto, asignarles un poder, una capacidad, creer que ellos tienen poder. No, hermanos, mire, este es un libro, esto es papel, contiene el mensaje de Dios, pero lo que le da relevancia, valor, poder es cuando yo lo creo, cuando yo lo vivo, cuando yo lo guardo en mi corazón. Amén. No es que el Hijo de Dios entonces va a hacer un negocio para que le vaya bien, entonces se lleva la Biblia. Para que no le pase nada malo, entonces se lleva la Biblia. No. ¿Cuántos dejan la Biblia abierta en la casa cuando salen y dejan la casa sola, la oficina sola? En un salmo. Dios no es manipulable, mis queridos hermanos. Pero triste y lamentablemente, déjenme decirles que muchas cosas se les ha asignado un poder. Hoy día, incluso al aceite que utilizamos para ungir a los enfermos, en muchas iglesias llamadas cristianas, entonces venden los frasquitos. Esto ya lo había dicho hace poco. Venden los frasquitos y entonces le ponen color, ¿sí? Una tinturita. Entonces el azul es para espantar demonios, el amarillito es para que le llegue
billetico, ¿cierto? El verde es de la buena suerte, el otro, mejor dicho. Y los venden y la gente los compra. Y los aplica y va y entonces pone eso en la casa. Hermanos, eso es una desviación, eso es ocultismo, eso es asignar a las cosas un poder especial. No, hermanos. Nuestra confianza está puesta en Dios solamente. Amén. Está puesta en el Señor. Los israelitas creyeron que con el solo hecho de traer el arca, ellos tendrían la victoria. Y resulta que no. Ahí está. Por eso he elegido este tema. Porque a veces pensamos que con tener un elemento que llamamos sagrado, ya nos va a ir a las mil maravillas en todo lo que hagamos. No, mis queridos hermanos. Un fetiche es una figura o una imagen que representa un ser sobrenatural o un poder sobrenatural al que se le atribuye la capacidad para actuar, que supuestamente trae buena suerte a quien lo posee. No es así. Con Dios las cosas no funcionan de esa manera. Nos dice el versículo 4, la última parte: los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Hermanos, ¿con qué autoridad o con el permiso de quién Ofni y Finés se llevan el arca? ¿Con el permiso de quién? ¿Saben que Dios es celoso? La Biblia lo pone de esta forma: ni siquiera invocar el nombre del Señor en vano. No solamente llevar un elemento utilizado para el culto, sino, hermanos, va Dios más allá. Ni siquiera invocar el nombre del Señor en vano. Yo digo que tres cosas que no lograremos que haga un judío de los auténticos. Él no va a pronunciar el nombre del Señor. Él no va a trabajar en el día sábado. Y él no va a comer carne de cerdo. Son tres cosas que usted no logrará. Usted lo podrá torturar y no las va a hacer. Y ellos aprendieron a darle reverencia y respeto al nombre del Señor. Y nosotros en cualquier cosa andamos invocando el nombre de Dios. El nombre de Dios es sagrado. En tercer lugar, el arca era solo un buen recuerdo. Los versículos 5 al 9 nos dice que cuando trajeron el arca, ¿sí? Cuando trajeron el arca, entonces hubo un enorme griterío, una voz de júbilo en el campamento de Israel. Y dice que fue tal el griterío que la tierra tembló. Imagínense ustedes cómo sería ese momento de jolgorio, de regocijo, porque había llegado el arca. El arca representaba la presencia de Dios, pero tenía que haber reverencia, temor hacia el Señor, fidelidad a Dios, fidelidad a su palabra. Es interesante que en esos versículos 5 al 9 los filisteos dicen: no, trajeron el arca a los israelitas, fueron los dioses que los salvaron a ellos cuando pelearon contra los egipcios, contra otras naciones. No tenemos nada que hacer. Y lo repite en 2 oportunidades: no hay nada que hacer, estamos perdidos. Pero lamentablemente, hermanos, el arca era un buen recuerdo y nada más. No vivamos de recuerdos. Que Dios se esté moviendo continuamente en nuestras vidas. Amén. Ay, yo me acuerdo cuando el Señor hace 25 años yo tenía un dolor de cabeza y Dios me sanó, y todavía vive con ese milagro. De ahí no ha vuelto a haber milagros del poder de Dios. La culpa no es de Dios, es de nosotros.
La Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén. Tenemos que darle oportunidad a Dios para que Dios se mueva y se glorifique. Estamos viviendo de una manera religiosa, hermanos. No damos oportunidad para que Dios obre, para que Dios actúe, para que Dios se mueva. Los israelitas se habían alegrado cuando el arca de Dios había llegado. Hermanos, está muy bien alegrarse uno en la presencia de Dios, dar voces de júbilo, de alegría, de alabanza. Pero hermanos, eso sin santidad y sin temor no vale, no sirve. A Dios no lo tramamos. Usted puede venir acá y gritar y levantar las manos y llorar, rasgarse las vestiduras, pero Dios dice: vamos a ver cómo está su vida. Vamos a ver cómo lleva su hogar, cómo lleva sus negocios, cómo su relación con su esposa, con sus hijos. Vamos a mirar qué hace allá afuera. Esa es la verdadera adoración y la verdadera alabanza, lo dice el apóstol Pablo. No es que yo aquí vengo y sudo y grito y me muevo y pataleo y de todo y gloria a Dios, y sí, sudamos. ¿Se agradó Dios de esa alabanza? Samuel le dice eso a Saúl y lo vamos a mirar más adelante. ¿Se complace Dios tanto en los sacrificios como en que se obedezca la palabra de Jehová? Lo dice el Señor. ¿Se agrada a Dios tanto de el cebo de los animales engordados como en que se obedezca la palabra del Señor? Al Señor no lo podemos engañar. Dios está mirando lo que nosotros hacemos. Que nuestra vida sea, hermanos, de adoración y de alabanza para el Señor. Cuando nuestra vida allá afuera sea en santidad y en el temor de Dios, hermanos, en los íntegros es hermosa la alabanza, dice la palabra de Dios. Dios se gozará. Nosotros somos demasiado emotivos. Muy triste cuando nosotros perdemos nuestro referente, nuestro norte. Nuestro norte es Dios, es su presencia, es su santidad, el temor al Señor, el guardar su palabra. No esperemos que nos vaya bien venir y aquí a hacer una cantidad de cosas y allá afuera hacemos cosas terribles, espantosas. En cuarto lugar, el arca debe ser llevada por sacerdotes dignos. Hermanos, un título no hace a la persona. Ofni y Finés no eran los sacerdotes ejemplares, más bien fueron un mal referente, un mal ejemplo para el pueblo, para la nación. Ya lo hemos visto, lo hemos leído, lo sabemos, lo terrible que eran estos muchachos, estos señores. Yo digo que más bien ellos fueron un claro ejemplo de lo que no debería hacerse, de lo que no debería hacerse. Ofni y Finés actuaron mal delante de Dios y Dios desaprobaba su conducta. Nos dice que Israel fue vencido a pesar de que el arca estaba allí. Israel, los versículos 10 dice que huyeron, nos dice que fue hecha una grande mortandad y nos dice ahora que el número de los caídos, la última parte del versículo 10, 30,000 hombres cayeron, murieron. La primera vez habían sido 4,000 hombres, como 4,000 hombres.
dice el versículo número 2. Pero aquí, hermanos, la mortandad fue mayor. ¿Por qué? Porque se seguía faltando al respeto y al temor de Dios. Queremos que nos vaya bien. Queremos que ser prósperos en todo lo que hagamos. El Salmo 1 lo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Y dice: y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Pero miremos el orden. A veces queremos que Dios solamente, que porque venimos y cantamos, venimos y estamos en el culto, nos va bien en toda la semana, en todo lo que hagamos. No, hay que cumplir la primera parte. Ese es el secreto. Dios pasó cuenta cobro. Dios les pasó la cuenta de cobro a Elí, a Ofni, a Finés. Le dicen los versículos 10 y 11. Dice que los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, fueron muertos el mismo día. Yo les digo, hermanos, que debemos temblar nosotros cuando Dios empiece a pasar su cuenta de cobro. Tenemos que temblar. Postrémonos de rodillas, digámosle: Señor, perdona nuestro pecado, perdona nuestra maldad. Yo siempre digo, a Dios le cuadra la contabilidad. Y recientemente vi un par de casos que me hicieron llorar, se lo confieso. No en mi vida, en la vida de otras personas. Me hicieron llorar, tuve que postrarme y decirle: Señor, ten misericordia, Padre. Porque vi cómo Dios empezó a ajustarle cuentas a unas personitas. Aquí Dios le pasó la cuenta cobro a Ofni y a Finés. Hermanos, cuidemos nuestro testimonio. Hermanos, actuemos bien, actuemos correctamente, actuemos con honestidad, con sinceridad. Me dio mucha risa y yo lo he compartido y lo voy a compartir ahora. Y perdóneme que haga esa referencia. Estábamos con Estela allí repartiendo los volanticos. Nosotros repartimos unos volantes ahí en la zona de los moteles y donde se hacen todos los recicladores, y los invitamos. Entonces nos contaron que una de las trabajadoras sexuales, así las llaman, no les gustan que les digan ni rameras ni prostitutas, no, sino trabajadoras sexuales. Entonces nos dijeron que una había dejado de trabajar y se había ido a trabajar de recepcionista en un hotel. Entonces nos fuimos a buscarla, y entonces Estela tenía como miedo de entrar. Ella me dijo: no, porque nos ven entrando a los dos y qué van a pensar, nos ven saliendo y qué van a decir, que no van a pensar lo mejor. Le dije: mire, fresca, mi esposa, mis hijos saben que yo estoy por aquí repartiendo estos volantes y estamos haciendo esta labor. Los hermanos en la iglesia saben que yo estoy haciendo esta labor y la estamos haciendo. Entonces, en tercer lugar, los pastores, las directivas saben que yo estoy haciendo esta labor. Entonces, fresca. Estamos haciendo una labor espiritual. Claro, tiene que tener uno cuidado y ser uno prudente. Tenemos que cuidar nuestro testimonio, tenemos que cuidar lo que nosotros hacemos y decimos. Tenemos que cuidar, hermanos, nuestras palabras, no solamente el lenguaje, sino lo que nosotros hablamos o decimos. ¿Con qué facilidad decimos mentiras? ¿Con qué facilidad? Para quedar bien. Pero ¿cómo quedamos nosotros por dentro? Mal, contaminados. Cuando nos quedamos con vueltas
que no son nuestras. No era lo justo y nos quedamos. Esta semana Gabrielita estaba cumpliendo años, entonces le dije, vamos a almorzar, y nos fuimos a almorzar allí y ella pidió lo que ella quería. Al final nos trajeron los postres, pidió el postre, un cheesecake, feliz. Nos devolvimos, nos subimos al carro. Cuando estábamos en el carro yo dije, ¿cuánto nos cobraron? Yo creo que yo no pagué ese postre, Gaby, yo no pagué el postre. Y empieza a crecer dentro de mí como ese malestar. Y entonces, no, un momentico, ¿cuánto costó lo que tú pediste? Y yo, bueno, lo que yo pedí costó esto, las bebidas fueron tanto. Ah, no, entonces sí, está lo del postre. Descansamos. Estábamos preocupados. Así tenemos que ponernos, hermanos. No quedarnos con ¿cuándo fue? El miércoles les hice chocolate a las hermanas mientras hacíamos los desayunos, y me fui allí a comprar unas achiras, unos bizcochitos, y eché 6. Cuando llegué había echado 7, me devolví y le dije, mire, yo me traje un bizcochito más, aquí está la plata de ese bizcochito, 250 pesos. ¿Nos vamos a perder por 250 pesos, hermanos? ¿Nos vamos a ir para el infierno por robo y robo? Mentira es mentira. Infidelidad es infidelidad. ¿Nos vamos a perder por eso, hermanos? No, hermanos. Pero tenemos que ser estrictos y rigurosos con nosotros mismos. No nos demos permisos de nada, hermanos. No nos demos permisos. Si están dando un programa que no debe, apague el televisor, apáguelo. Apague el computador. No nos demos permisos, hermanos. Dios ve esas cosas, pero Dios quiere ser honrado todo el tiempo. Amén. Hermanos, cuidar el lenguaje, las palabras, los hechos, las acciones, eso trae consecuencias terribles, hermanos. Eso trae consecuencias espantosas para nuestras vidas. Todo pecado, sea del tamaño que sea, hermanos, y Dios cobra. Dios cobra. Sembremos cosas buenas para recibir y recoger cosas buenas. Y en último lugar, los versículos 12 al 18. El arca fue capturada por los enemigos. Nos dice el versículo 12: y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó de delante de los filisteos. 1. También fue hecha grande mortandad. 2. También tus 2 hijos Ofni y Finés fueron muertos. 3. Y el arca de Dios ha sido tomada. 4. Demasiadas malas noticias en un solo día para Elí. Nos dice que cuando él escuchó, el versículo 18, cuando él escuchó la mención acerca del arca de Dios, cayó hacia atrás y se desnucó y murió. El arca fue capturada. Elí no solamente había perdido la vista, sino que
no tenía visión de Dios. Eso lo estudiamos hace 8 días. Dice que hace 15 días que no había visión de Dios, ni había palabra de Dios con frecuencia. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Tenemos una visión, caminamos en una visión, caminamos en la voluntad del Señor. ¿O qué hacemos? ¿Cómo vamos? Una cosa es perder la vista, no ver, y otra cosa es no tener visión. Me encuentro con diferentes personas y les hago una pregunta: ¿cuál es el mayor interrogante que tiene que resolver todo ser humano? Se la pregunto a la gente por ahí en cualquier lugar. ¿Cuál es el mayor interrogante que tiene que resolver todo ser humano? Algunos aciertan, otros dicen no, no sé. ¿Por qué estamos aquí en este mundo? ¿Por qué? Yo le digo a las personas, es muy triste creer que la vida es nace, crece, se reproduce y muere. Qué triste. Que solamente estemos pensando en tener una buena vejez, que no nos falte nada, una pensión, un ingreso, una casita, un ranchito, dicen algunos. Muy triste, hermanos. Una visión, hermanos. Acerquémonos a Dios. Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Solamente esperar que nos salgan las canas, el cabello se vuelva gris y pedirle a los hijos, por favor, no me vayan a mandar por allá a un ancianato, a un hogar geriátrico. Yo creo que es mucho más. Elí no tenía una visión de parte de Dios. Que tengamos una visión. En la Biblia encontramos, alguno dirá, hermanos, pero es que yo solo qué voy a hacer. Los viernes estamos estudiando al profeta Eliseo. Un solo hombre, Elías, hizo descender fuego del cielo. Eliseo, ¿qué hizo? Fue lámpara para Israel en un momento también de oscuridad. Podemos ser algo, ser alguien. Voy a repetir una historia que he contado muchas veces, pero viene como ilustración a esto. Un día estaba un predicador, lo habían invitado a una iglesia. Él mismo contó eso. Y él dice que mientras empezaba el culto empezó a caminar aquí en esta parte de un lado para otro. Caminaba de aquí para allá, de allá para acá, orando, Señor, glorifícate. La gente iba llegando, iban entrando a la reunión. Cuando el Señor le dice, ¿ves esa ancianita que está allí? Sí, Señor, sí. Dijo, gracias a las oraciones de ella, tu ministerio está en pie. ¿Cómo así? Entonces él fue y la interrumpió. Hermana, disculpe, Dios la bendiga, hermana, perdone que le interrumpa la oración. ¿Usted me conoce, hermana? Dijo, no, hermano, pero yo oro mucho por usted. Él creía que su ministerio estaba en pie y era de bendición porque él era un predicador, un excelente orador o un hombre de Dios. No, esa abuelita, esa ancianita oraba por él. Podemos ser de bendición para otros. Pregúntele a Dios, pídale a Dios una visión. Ore al Señor por esta gente allá en el bar. Ore por la misión, ore por nuestra ciudad. Ore, hermanos, hay muchas cosas para hacer. No esperemos a que alguien venga y nos diga, nos ponga una agenda, un calendario y nos diga, mire, tiene que hacer esto. Elí
no solamente había perdido la vista, sino la visión también. Demasiadas malas noticias en un solo día. 4 golpes al corazón, a la moral, al ánimo. Pero ¿saben qué? Dice el versículo 18 que cuando Elí escuchó lo relacionado con el arca, cayó hacia atrás y se desnucó y murió. Elí no tuvo tiempo de arrepentirse. Dios amonesta a Elí y Dios le dice: Elí, tú has honrado más a tus hijos que a mí, por lo cual también te desecharé. Yo no veo que Elí en algún momento se haya arrepentido. Hermanos, les voy a decir algo. Puede que sus hijos estén grandecitos, tengan más estudios, ganen millones. Usted dé su palabra. Usted diga: vamos a la iglesia, vamos a hacer el devocional, póngase a leer la Biblia. Ay, que yo no quiero. No se ponga a pelear. Su palabra tiene el respaldo de Dios. Dígalo, no se ponga a discutir. Yo en la casa les digo: vamos a hacer devocional. Le digo a alguno: dígales que vamos a hacer devocional. Y entonces empezamos a orar, empezamos a cantar, y ellos van llegando. Haga uso de esa autoridad. Diga las cosas, dígalas en amor, dígalas con autoridad, con respeto, con temor de Dios. Dígalas, Dios lo respalda. Dígale a su hijo: hijo, eso no está bien. A mí me gusta que en la casa, bueno, ya hace muchos días que ya no ha vuelto a pasar, pero llegaban sobre todo los pequeñitos, alguno con un lápiz, con un color, con una cartuchera, con un tajalápiz. ¿Y eso de quién es? No, es que una compañerita me lo regaló. No, señor, vaya y se lo devuelve. No, pero es que ya me lo regaló, yo no se lo pedí. No, vaya y se lo devuelve. Qué triste, papás enseñándole a los niños a robar. Qué triste, hermanos. Elí murió sin arrepentirse, sin pedirle perdón a Dios. Triste, hermanos. Mi conclusión: si queremos ver la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas, en primer lugar, seamos conscientes de la santidad de Dios. Seamos conscientes de la santidad de Dios. A los cristianos nos falta muchísimo eso. Estamos tratando con un ser que es completamente santo. El malo no habitará junto a él. El pecador, el malvado, el perverso no habitará junto a él. Tomemos conciencia de la santidad de Dios. Entendamos también que andar en el temor de Dios debe ser una constante cada día. No, hoy yo no voy a decir mentiras, hoy no voy a decir vulgaridades, porque es que hoy voy para el culto. No, debe ser una constante en nosotros. Mantenga una relación personal con el Señor todo el tiempo. Uy, a veces manejando aquí en Bogotá, a uno le gustaría, ¿qué día íbamos a llevar? Iba a llevar una santa cena, iba con la tía Lucía, llevó una santa cena y salió un camión y yo quise adelantarlo y decirle un poco de cosas. Le subí volumen al radio, seguí cantando y se me olvidó. Me pongo yo a cerrar, imagínense esos camiones como de la basura, esos grandototes. ¿Qué le va a hacer uno a un camión de esos? Entendamos que nuestra relación con Dios debe ser una constante todos los días. Esfuércese por mantener una relación personal con el Señor todo el tiempo. Seguro que podemos obtener grandes victorias y grandes bendiciones para nuestra vida si andamos tomados de la mano de Dios. ¿Quieren ustedes eso, mis queridos hermanos? ¿Quieren ustedes que Dios les bendiga, que Dios les prospere, que Dios
les lleve de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, ya sabemos qué debemos hacer y lo que no debemos hacer. Pónganse de pie y vamos a orar.